el estreno era 28 y 29 de marzo. Sí, sí, sí. Y de A ver, hecho, cuéntanos, Juan Pablo, ¿qué pasó? ¿Qué... ¿qué pasó? Es una excelente pregunta. Sí, me acuerdo que hicimos una promoción padrísima ahí en el consulado como el 5 de marzo o algo así, platicando sobre este estreno mundial que iba a suceder el 28 y 29 de marzo en Los Ángeles. Era el estreno de una sinfonía llamada Lucha Libre que escribí para el Los Angeles Chamber Orchestra. Eh, Era yo, bueno, sigo siendo el primer mexicano que colabora con esta orquesta, con este puesto que se llama Sound Investment Composer, que es básicamente durante todo un año estás colaborando con la orquesta, haciendo eventos con ellos, y la culminación de esa colaboración es el encargo y el estreno de una obra sinfónica que se estrena en Glendale, en el Alex Theater, y después el siguiente día en UCLA, en el Royce Hall. Y mi idea fue, y digo, sigue en pie, se va a posponer, o sea, no está cancelado, Sí. pero inventé este concepto de hacer una obra que fuera como una pelea de lucha libre con música clásica. Entonces había 3 rudos y 3 técnicos en cada lado de la orquesta, con 3 solistas de cada bando. Cada luchador, que de hecho se van a poner máscaras cuando sea el estreno, cada luchador tiene su máscara y su tema, su melodía, y la idea es que musicalmente se van a ir peleando, van a ir combatiendo estos temas para recrear una lucha libre con música clásica. Sí. Entonces, pronto se hará, pronto se hará. Fui de las privilegiadas de escuchar precisamente esa composición, y la verdad es que tú tienes esa facilidad, digamos, o la virtud de poder combinar la tradición clásica con la música popular mexicana, ¿no? No sé Sí, sí, sí. cuántos compositores tengan esa beta artística que hayan explotado. Pues pocos. Esa idea estuvo de moda como en los años 1930, cuando México, bueno, había salido de la revolución y estaba como que pensando cómo reinventar un sonido de música clásica que fuera mexicana. Pero México siempre ha sido un país que ve mucho a Europa como para, especialmente artísticamente, como para validarse, y entonces la gran mayoría de compositores mexicanos han estado más bien como copiando técnicas o tratando de sonar como los europeos, que son súper modernos, pues más locochones. Sí. Y yo me vine a Estados Unidos hace 15 años para estudiar todos mis estudios profesionales. Hice la licenciatura aquí en Cal Arts, que está en Valencia, California, como a media hora de Los Ángeles. Luego hice una maestría en la Manhattan School of Music en Nueva York. Viví 6 años en Nueva York. Y luego regresé a Los Ángeles a hacer el doctorado. Entonces, todo lo que estudié ya profesionalmente como compositor fue en Estados Unidos. Y me di cuenta que había una necesidad y que hacía falta, y que a mí personalmente me emocionaba mucho el buscar esta fusión que comentas entre lo mexicano y lo clásico, precisamente para contar historias sobre México, para celebrar nuestras raíces y para darle un lugar a los mexicanos en los escenarios de la música clásica. Siento que muchas veces vamos a un concierto y es increíble oír a Mozart y Beethoven, pero como mexicanos como que no nos identificamos tanto, no nos sentimos representados o reflejados en este género de música. Entonces, mi misión los últimos 10 años ha sido como que establecer un nuevo sonido, algo fresco que mezcle estas dos tradiciones, y con muchas ganas de conectar con el público mexicano, especialmente como radico en Estados Unidos, con el público mexicano y mexicoamericano que está aquí en Estados Unidos, y que la verdad ha sido, especialmente en Los Ángeles, súper emocionante ver tanta gente que quiere conectar con sus raíces, que está súper orgullosa de lo que es México, y eso se me hace precioso. Digo, a veces hasta lo siento mucho más aquí en Estados Unidos que en el mismo México. Cuando se toca mi música, hay un entusiasmo muy especial.
hace un par de años hubo un concierto en USC, en la universidad, en el teatro principal con la Filarmónica de Jalisco, que vino, que fue en colaboración con el consulado, y estuvo totalmente lleno, sold out, la gente se quedó afuera, y fue un concierto de pura música mexicana que incluyó mi obra Mariachitlán, que estuvo recientemente nominada al Latin Grammy. Y increíble, o sea, qué increíble, qué orgullo ver a tantos mexicanos y mexicanos de segunda o tercera generación que están pues muy emocionados y que quieren sentir a México de cerca y con esto que es la música clásica, ¿no? Claro. Y como comenzaba mi conversación, subrayando que pues es un momento muy difícil para todos. Sí. Pero que no hay que olvidar aquellas cuestiones que nos hacen sentir orgullosos de lo que somos nosotros los mexicanos y a las personas también que nos hacen sentir muy orgullosas. Y tú definitivamente eres uno de ellos, eres un joven compositor, nuevamente lo digo, Sí, sí, sí. pero ya fuiste nominado a un Latin Grammy. Cuéntanos Sí. de esa experiencia. Increíble, sí, fue increíble. Fue a raíz de un proyecto que precisamente hice con la Filarmónica de Jalisco. Yo soy de Guadalajara y ellos en el 2016 hicieron un concurso nacional para compositores mexicanos y yo recién me acababa de mudar de regreso a Los Ángeles y tuve esa como reconexión con especialmente el mundo del mariachi, que aquí yo sigo impresionado con la calidad de mariachis que hay aquí en Los Ángeles. Es una locura. Son buenísimos los mariachis. Me empecé a juntar con muchos músicos mariachi y cuando salió esta convocatoria para escribir una obra nueva, dije, yo soy de Guadalajara, crecí visitando muchísimo Cocula, el pueblo donde se inventó el mariachi. ¿Por qué no hacer un homenaje orquestal al mariachi y tratar de recrear la experiencia de lo que es visitar una plaza de mariachi, ¿no? Donde vas escuchando diferentes grupos, están jugando entre ellos, interrumpiéndose para ganarse al público. Entonces, escribí esta obra, ganó ese concurso y estando en Guadalajara me propusieron, como ya habían tocado muchas obras mías, me propusieron grabar un disco. Lo grabamos en Guadalajara, que actualmente, en mi opinión, tiene la mejor orquesta de México, están tocando muy, muy bien. Y una vez terminado el disco, que de hecho se hizo con gran apoyo del consulado de Los Ángeles y muchos patrocinadores, muchas empresas de Los Ángeles que tienen líderes mexicanos. Una vez terminado el disco, lo propusimos a Universal Music para que lo lanzara en todo el mundo. Tomó el disco y me firmó como artista de ellos, que siendo el primer compositor clásico que ellos firman en México. Entonces fue... ¡Wow! ¡Qué bien! Increíble. Y luego lo inscribimos a los Grammys y quedó nominado en la categoría de mejor arreglo, que es como la mejor orquestación de esa obra. Y no ganamos, pero estuvo increíble. Fuimos a Las Vegas en noviembre ahí a los premios y pues padrísimo y una locura para mí como compositor de música clásica estar conviviendo ahí con tantos artistas, que Juanes, que Ricky Martin, o sea, muy, muy padre, pues viniendo de un género como la música clásica, estar entre esos artistas fue muy emocionante. Claro. Y bueno, pero tú eres muy joven, así es que esperamos que haya muchas nominaciones, pero sobre Sí, todo que triunfes y vas a ver que lo vas a hacer. Oye, claro. Juan Pablo, pero a ver, mira, hace poco tuve la oportunidad de conversar con Hermann Kleinburg sobre la ópera. Y Sí, entonces también hablábamos un poco que la dificultad para que la gente entienda la ópera, pero de repente vimos que puede ser apasionante y fascinante. Entonces, sí. lo mismo contigo, con la música clásica, tú como compositor, ¿cuál ha sido tu trayectoria? Porque, ¿cuáles fueron las habilidades que tú tuviste que cultivar? ¿Cuál fue tu trayectoria para llegar a ser ahora el compositor que eres de música clásica? Sí, es muy buena pregunta. Creo que es interesante. Creo que la ópera a la gente se le hace un poquito más fácil entender porque
todos de alguna manera cantamos, aunque sea en la regadera, y sabemos como visualmente, ves a un cantante, ves a, no sé, Pavarotti, y ok, está cantando, es algo que yo podría hacer, pero no a ese nivel, ¿no? Es como muy tangible. Y el problema o uno de los retos de ser compositor es que yo escribo la música y aunque ya recientemente he estado mucho más activo también dirigiendo orquestas ya en el escenario, los primeros años de mi carrera, mi enfoque fue 100% a la composición y era difícil comunicarle a la gente cuál era mi trabajo, ¿no? O sea, a la gente como que le cuesta trabajo visualizar qué es lo que hace un compositor, ¿no? Que en realidad el compositor escribe lo que está tocando cada músico que está en el escenario, ¿no? Son 100 músicos, el compositor tuvo que pensar qué es lo que va a escribir cada persona para la hora de conjuntarlo, que suene a música, ¿no? Entonces es el piano, la trompeta, el bajo, y sí, tienes que conocer a fondo cada uno de estos instrumentos. sí, por eso son tantos años de estudios, porque tienes que primero aprender cómo escribir para cada instrumento, como dices tú, a la perfección, o sea, cómo funciona, cuáles son todas las posibilidades, y luego cómo combinarlos, ¿no? O sea, cómo ir armando capas para que suenen bien en conjunto. Entonces, por eso estudié, pues, como 9 años o sea, en universidades aquí en Estados Unidos, porque es súper lento, como que vas dominando un instrumento, luego otro, luego los combinas, hasta que eventualmente ya puedes escribir para toda la orquesta. Entonces, parte de mi labor y de lo que yo he estado haciendo es como que estar más accesible y conectar más con el público a la hora de que se presenta mi música, subirme al escenario, explicar qué va a pasar, de qué se trata mi obra. Generalmente todas mis composiciones tienen como una narrativa muy clara, o sea, cuentan una historia, porque a mí me interesa mucho eso, que la gente, aunque no sepa nada de música, pueda visualizar, pueda tener como una película en su mente de lo que está pasando y pueda emocionarse con la música, ¿no? Siento que la música clásica tiene el peligro de ser como muy intelectual o de que te tienes que vestir de cierta manera para ir al teatro. Y yo he estado como que muy insistente en romper esas barreras, en hacerlo más accesible y en crear una conexión más directa con el público para que le pierdan el miedo a la música clásica y se animen a consumirla y escucharla, ¿no? Claro. Sí, ¿sabes qué? Que ese es un gran punto porque tenemos esa tarea de hacer más democrática la cultura, pero Sí. sobre todo esto de la música clásica. Yo les comparto brevemente, cuando estaba en Israel, escuchábamos a Zubin Mehta y era impresionante ver que, bueno, los israelíes son muy informales, podríamos decir, Uh-huh. y no necesariamente tenían que ir muy elegantemente vestidos, pero no solamente eso, sino que la persona que, por ejemplo, te ayudaba a limpiar tu casa, Ajá. estaba sentada a tu lado. Entonces, Wow. creo que hay que romper con ese estereotipo de que esta es una cuestión elitista y Sí, clasista, sino más to- bien sea democrático, y yo creo que tú estás haciendo una labor extraordinaria al mismo tiempo que promoviendo la música mexicana. sí, sí, y especialmente para que también los jóvenes que están aquí, los mexicanos o los que tienen padres mexicanos, también se animen a tocar instrumentos, a estar en una orquesta. O sea, creo que muchas veces simplemente visualmente vemos a los integrantes de la orquesta y no identificamos mexicanos y decimos, no, es que eso no es para mí, ¿no? Pero los mexicanos somos talentosísimos en cuestión de musicalmente, muy hábiles para, pues, muchísimos instrumentos. Entonces eso creo que también es importante. No solo es promover la música que suene o que suena mexicana, sino también como que demostrar e invitar a nuestros compatriotas a que vayan a estos conciertos y que se animen a participar en este tipo de esta convivencia que es la música clásica, que en lo personal yo pienso que tiene muchos valores, más allá de la belleza musical. Pues si tú eres un miembro en una orquesta, conoces el trabajo en equipo, el respeto por tus compañeros, el respeto por ti mismo, por tu instrumento. O sea, se me hace que
engloba muchas cosas que creo que son muy valiosas y que se deben de fomentar en la juventud y especialmente pues en lo que a mí me interesa más entre los mexicanos, o sea, que sea algo parte del tejido de la sociedad, esto, que haya orquestas, que haya músicos haciendo arte juntos, y creo que se eliminarían muchos problemas pues de varias cosas, o sea, Claro, ¿no? claro. O sea, el hecho de que haya músicos trabajando juntos desde muy chiquitos te cambia la perspectiva de lo que puedes lograr y aspirar de grande, ¿no? Claro, y le quiero enviar un saludo al profesor Maqueo, que ha hecho una gran labor con estas orquestas de viento de oaxaqueñas, que hacen una gran labor aquí en Los Ángeles. Y a propósito de eso, Juan Pablo, ¿por qué no nos educas en las diferencias en las orquestas? Porque hay orquesta de cámara, la orquesta Sí. sinfónica. Entonces, ¿cómo funciona? Buena pregunta, buena pregunta. Bueno, la diferencia principal, una orquesta, ya se llame filarmónica o sinfónica, es lo mismo. Es el mismo, nomás el nombre es diferente y las raíces de la palabra son diferentes, pero si alguien te dice, fui a ver a la sinfónica o fui a ver a la filarmónica, es lo mismo. Y eso generalmente implica la plantilla más grande de músicos, que son entre 60 y 100 músicos en el escenario que tienen instrumentos de todas las familias que existen en la orquesta, que son cuerdas, alientos, metales y percusión. O sea, la Filarmónica de Los Ángeles, esas orquestas tienen a todos los músicos en un escenario y en mi opinión pues es la música más emocionante, ¿no? Porque no tienes micrófono ni nada y son 100 músicos haciendo música juntos, ¿no? Entonces, eso es la orquesta sinfónica o filarmónica. Una orquesta de cámara es muy parecida, pero con menos integrantes. Por ejemplo, Los Angeles Chamber Orchestra tiene 40 músicos. Entonces, ahí hay casi, y se llama de cámara porque antes se tocaban o sea, los recintos eran chiquitos, como de cámara, ¿no? Entonces, Sí. cabían los músicos, cabían los 40 músicos, y ahí lo que te genera es que hay como un poquito más de intimidad entre cada músico, ¿no? O sea, tu rol de alguna manera se vuelve más importante porque hay menos músicos que tocan tu instrumento, ¿no? Por ejemplo, en una orquesta sinfónica hay 16 músicos que tocan el violín 1 y en una orquesta de cámara hay 8, entonces son la mitad, entonces de alguna manera es un poquito más importante tu rol, ¿no? Entonces, pero sí son los mismos instrumentos, hay cuerdas, hay alientos, hay poquitos metales, porque los metales son los instrumentos más fuertes, entonces para no opacar a los demás. Sí, la percusión también es un ruidajal, entonces es menos percusión. Y si pensamos en la música de Mozart y Beethoven, en esas épocas las orquestas eran más o menos de ese tamaño, de 40, o sea, una orquesta de cámara. Ya las orquestas grandes es algo que ha resurgido en los últimos 100 años. Entonces, esas son las dos principales diferencias entre una orquesta de cámara, que es más chica, sinfónica es lo más grande posible, y luego dentro de eso hay también música de cámara que implica a uno o dos o más músicos. Entonces tú puedes ir a un concierto donde hay, por ejemplo, un cuarteto de cuerdas, que son 2 violines, una viola y un cello, ¿no? Y ya con eso se hace música. Entonces, eso es lo que es muy emocionante, que hay una gran variedad de dotaciones e instrumentaciones que puedes escuchar dentro de la música clásica, ¿no? Cuando vas a un concierto de rock, casi siempre la misma configuración de 4 músicos o 5 músicos de guitarra, bajo, batería, cantante y algún teclado, ¿no? Y eso es lo que a mí me gusta mucho de la música clásica, que puedes tener, o sea, teniendo a 100 músicos, las combinaciones de instrumentos y los colores que puedes lograr son infinitos, ¿no? Y que aparte no hay micrófonos, entonces el compositor puede imaginarse o sea, cómo balancearlos, cómo crear todas estas sutilezas entre sonidos muy suavecitos, muy bajitos, hasta un ruidajal cuando tocan todos, ¿no? Oye, ¿y cómo supiste que tu vocación era ser compositor?
¿A qué edad? ¿Qué fue lo que detonó que dijiste, esto es lo mío? Yo crecí en una casa de músicos. Mi mamá es pianista, entonces crecí y siempre había música clásica en vivo, casi casi mi mamá ensayaba en mi casa con varios conjuntos, entonces como que se me hacía normal, como que, esta es la música que se escucha en la vida, ¿no? Sí. Y a los 6 años vi en la televisión a una niña tocando violín y dije, yo quiero hacer eso, qué interesante. Entonces compramos un violín, empecé a tocar violín y estuve en varias orquestas juveniles en Guadalajara, pero la edad promedio juvenil era de entre 20 y 30 años, o sea, no había ambiente de gente, o sea, de niños de mi edad, de 6, 8 años. Entonces, le perdí el interés y más bien cambié al ámbito del rock. Empecé a tocar guitarra eléctrica con mis amigos y empecé a tocar en grupos de heavy metal. Y eventualmente llegué a un grupo que quería precisamente combinar el rock, el heavy metal con la orquesta. Querían hacer como arreglos sinfónicos y fue una manera como de regresar a mis orígenes y decir, ok, pues bueno, vamos aprendiendo cómo se hace esto. En ese entonces descubrí también la música de películas, que yo creía que era la única manera de escribir música nueva para orquesta, escribiendo para una película, ¿no? Ahí hay orquesta. Por eso me vine, de hecho, inicialmente a Los Ángeles, porque pues, voy a ir a Hollywood, voy a hacerme compositor de cine. Pero estando aquí conocí a Daniel Catán, que fue un No. sí, súper Florece compositor. las Personas, me acuerdo que vi esa obra. Sí, 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 fue mi primer maestro así formal y me encantó esta idea de que podía ser compositor de música clásica y que se tocara con orquestas y especialmente por esa necesidad de querer dar un mensaje, o sea, contar tus propias historias, en mi caso mexicanas, que en el cine hay más restricciones de que tienes que escribir 1 minuto de música y que esté muy en el fondo y no puedes tener casi tu propia visión, tu propia idea. Claro. Entonces, así volví a la composición y supe que era pues, lo que más me emocionaba, hacer música para orquesta. Qué bien, Sí, porque digo, tenías ese ambiente en el que creciste, pero también es importante que tú tenías esas habilidades, ¿no? Para poder escuchar y entender sí, la música y escribir, porque no nada más es que hayas estado en ese ambiente, sino que tú también tenías todo el, como dicen, estabas habituallado, ¿no? sí, Para sí, poder sí. hacerlo. Sí, y me tocó también crecer. Mi mamá tocaba mucho con la Filarmónica de Jalisco, era solista con la orquesta, entonces me tocó también ir a los ensayos. Desde muy chiquito yo estaba ahí sentado en los ensayos, veía todo eso que pasaba y pues de alguna manera se te va quedando, ¿no? En tu ADN como que estos sonidos que se te hacen naturales y que por el simple hecho de estarlos escuchando los vuelves una parte de tu vida, ¿no? Y lo que comentábamos es muy importante para que la música clásica tenga un gran futuro y que la gente quiera seguir escuchándola y tocándola. Creo que la niñez es la edad ideal para introducir este género. O sea, se me hace que ya entre más grande, más difícil es internalizarlo porque la gran mayoría de géneros que se escuchan en la radio así, pues es música muy pues, más sencilla, muy digerible, o sea, que tiene una visión diferente, ¿no? O sea, que es algo más comercial, que no más, y es música excelente, muy buena, pero creo que para entender todos los diferentes colores, todos los instrumentos que forman parte de la orquesta, desde chiquitos hay que estar teniendo este tipo de experiencias. Qué bien. Ujú. Oye, y tú cuéntanos, ¿cuál es el instrumento que más te gusta, tu favorito, con el que más te sientes identificado? Me sigue ya no toco violín y me arrepiento muchísimo. Dejé de tocar como a los 13 años cuando ya me hice rockero y sí me arrepiento. Me encantaría seguir tocando, pero es un instrumento muy difícil. Entonces le sigo teniendo un cariño muy especial, pero ahora más que nada toco piano porque es el instrumento ideal para componer, porque ahí tienes las 88 notas que hay en una orquesta, o sea, tienes todas las notas disponibles, puedes estar creando y revisando cómo sonaría con una orquesta. Entonces,
es un instrumento muy práctico para lo que yo hago y es ahorita mi instrumento Muy bien. predilecto. Oye, y de esa época de rockero, ¿te gusta Botellita de Jerez? Porque tuvimos una conversación con Sergio Arau y Sí, sí, sí. es maravilloso también, de verdad, un artista en toda la extensión de la palabra. Entonces, ¿te gustaba Sí, Botellita de Jerez? sí, bastante. Y de hecho, ha sido interesante también a través de esta relación que empecé con Universal hace un año. He estado empezando también a colaborar con grupos de rock, que está padre. Hice para la banda Zoé de México un arreglo sinfónico de unas canciones que está por salir en un disco de ellos. Entonces, ha sido interesante cómo todo da vueltas en la vida y ahorita estoy regresando a trabajar con artistas en este género, que pues, me gusta muchísimo todavía. Qué bueno. Oye, Juan Pablo, y bueno, lo más importante, ¿qué estás haciendo ahora? Después del 28 y 29 de marzo, que se pospuso por obvias razones todo lo que estamos enfrentando, tus presentaciones con la Cámara, con la Junta de Cámara de Los Ángeles, ¿en qué has estado trabajando desde esas fechas? Ha estado muy interesante, la verdad que sí, he disfrutado mucho este cambio tan radical que nos ha forzado como pues, a reinventar la vida, ¿no? Y una de las cosas que yo inmediatamente hice y que he disfrutado mucho he estado dando muchos cursos online de cómo escribir para orquesta y especialmente para alumnos de toda Latinoamérica. Entonces hice un curso, estoy por abrir un segundo curso, pero hice un curso durante 5 sábados y tuve a 50 alumnos de México, Colombia, Costa Rica. Y es que la tecnología es una maravilla, toda esta locura del Zoom que puedes estar enseñando tu pantalla y todo. Entonces, lo que he estado haciendo es explicándole a la gente y especialmente a alumnos de música que no tienen acceso a este tipo de clases como muy especializadas de cómo escribir para la orquesta. He estado haciendo estas clases y compartiendo mis conocimientos de todo lo que he aprendido yo en Estados Unidos y me he divertido muchísimo. O sea, he descubierto una comunidad de músicos que no conocía tanto y que no sabía que estaban pues, tan hambrientos y tan interesados en descubrir y perfeccionar su escritura de música para orquesta. Entonces, algo fundamental que he estado haciendo es compartir con la comunidad, abrir estos cursos y conocer a la gente, ¿no? O sea, muchas veces en la vida del artista estás de gira, estás haciendo conciertos o estás metido en tu estudio escribiendo música nueva para seguir produciendo. Y muchas veces no tenemos esta oportunidad de como que dar un paso atrás y ver a ver a quién puedo beneficiar con lo que hago y cómo puedo conectar con esta gente. Y la verdad es que el internet pues es el futuro. Creo que eso ha sido un shock, yo pienso, para muchas organizaciones, especialmente en mi ámbito de la música clásica, pues que tenemos que hacer más de esto, o sea, este tipo de conversaciones que estamos teniendo y de darnos el tiempo de compartir con gente en todo el mundo y no nomás enfocarnos en lo que podemos hacer en persona, sino tener una presencia más accesible y más inmediata, Claro. en línea, ¿no? Entonces, esa ha sido una de las cosas más padres que han surgido en este Oye, tiempo. y para aquellos que estén interesados en tus cursos, tú tienes una página, ¿verdad? ¿Cuál es? Sí, es mi nombre, juanpablocontreras.com. Perfecto. Ahí está todo. Y de hecho, por Instagram también, en mi Instagram, de hecho, hoy mismo voy a anunciar el que empezará la siguiente semana. Y ahí también estoy haciendo las dos cosas. Hay algunas clases que son gratuitas y luego ya si te inscribes al curso completo, pues ya es otro paquete, pero sí, ha estado padrísimo eso, ver a tanta gente y compartir, ¿no? Muchas veces no hay Claro. tanta oportunidad. Oye, Juan Pablo, y una pregunta más. Sí, claro, claro. Tú que eres tan joven y el tema de la inteligencia artificial y todo esto, ¿piensas utilizarla para componer? Pues no sé, la música clásica es un oficio que todavía es muy a la antigüita. O sea, por ejemplo, yo hasta hace muy poco todo lo seguía haciendo a mano. O sea, escribía todo a mano, todo lo que tocaban, todos los instrumentos.
poco a poco ya he ido usando la computadora ya para hacer todos mis materiales, porque bueno, ya el PDF y eso es una maravilla que puedes mandar a donde sea en el mundo, ¿no? Pero pues los maestros que tuve, la generación de mis maestros, todos ellos aprendieron a escribir a mano, o sea, lápiz y papel. Y pues vengo de esa tradición, ¿no? De que es más análogo esa comunicación de cómo hacer música, ¿no? Y ya hay muchísima tecnología en cuestión de sonidos de orquesta que la misma computadora genera. O sea, lo que hacen es, van con una orquesta y graban nota por nota cómo suena para que luego tú con la computadora puedas recrearlos, simplemente asignando esta línea, quiero que la toque el violín. Entonces ya la computadora la toca y es increíble, o sea, suenan muy, muy bien, pero pierdes pues el factor humano, ¿no? O sea, pienso que la orquesta respira junta, hace frases juntas, lo que hace el director afecta mucho como el resultado final. Entonces, eso yo pienso que todavía falta mucho tiempo de poder recrearlo, ¿no? O sea, que el sentimiento, por decirlo de una manera sencilla, o sea, cómo puedes recrear lo que están sintiendo los músicos en el escenario, la energía, ¿no? La vibra, es eso. Y esa conexión también creo que hay una retroalimentación entre energía de el público que le da a los músicos y luego los músicos la regresan. Esa sinergia creo que está bien difícil recrearla con tecnología. Entonces, quién sabe, tal vez algún día se pueda hacer de una manera más precisa, pero por lo pronto no hay nada como compartir tu música con los músicos y que ellos le den vida, ¿no? Qué bonito lo que dijiste, de que la orquesta hace frases juntos, respiran Sí, juntos, el sentimiento juntos. Es muy, o sea, ilustras muy bien el trabajo en equipo y el sí, sí, sí. sentimiento y la pasión que cada uno de ellos tienen, ¿no? Sí, a mí se me hace, siempre que trabajo con orquestas, pienso que es muy parecido a una sociedad, o sea, que para que una orquesta suene bien, cada músico tiene que estar tocando increíble, tener toda la concentración, tener toda la voluntad, y lo mismo pasa en una sociedad, ¿no? O sea, muchas veces es muy fácil como que echar culpas, que no es que tal líder, lo que sea, pero no, es que cada persona que es un integrante de nuestra sociedad tiene que estar dándolo el máximo potencial de sí para que a la hora de hacer conjunto, pues se hagan las cosas bien. Entonces, para mí como compositor y director es muy interesante y un reto muy grande cuando visito orquestas, porque básicamente tienes una semana de ensayos y luego tienes que dar 1 o 2 conciertos y en ese tiempo pues te tienes que encariñar, te tienes que convencer a la orquesta a que hagan equipo contigo para producir la mejor música posible. Entonces, ese es un súper reto, siempre llegar con gente nueva, 100 personas, a querer dirigir una música nueva y a convencerlos y animarlos e inspirarlos a que den lo mejor de sí para que se haga un buen concierto. Y pienso que lo mismo pues pasa pues en la sociedad, ¿no? O sea, los líderes son eso, son personas que nos inspiran a ser mejores personas y a pensar y entender que cada cosa que hacemos contribuye a un bien social, ¿no? A un bien total. Claro, definitivamente. Y hoy por hoy lo estamos viendo, ¿no? Sí. Es mi responsabilidad, cómo me cuido, también depende de la salud de los demás, ¿no? Entonces, Ah, muy, muy sí, interesante. Oye, definitivamente. y bueno, te quiero agradecer nuevamente. Claro. Digo, hace menos de un año estuvimos en una recepción en la que se dieron algunos premios y estuvo el alcalde Garcetti. Sí. Entonces, en ese momento, bueno, pues yo pasé a dar algunas palabras y estabas con tu hermana, con María Contreras, Sí. que realmente tiene una voz maravillosa. Pero Ajá. en ese momento ahora sí que como decimos en México, te lancé al ruedo y Sí. dije, que venga Juan Pablo Contreras a cantar. Y tú me dijiste, no, pero yo soy compositor. Sí, sí, Lo sí. cantaste maravilloso.
Al de Garcetti dijo, wow, todos, de verdad, no nos que no me hiciste quedar mal, pero, y dime, si tienes tan buena voz, ¿por qué no te dio por esa parte de ser cantante? Sí, estuvo buenísima esa anécdota, me encanta, fue increíble. Me sentí como de esas veces que tienes un sueño y estás como que en un escenario y tal cual, ¿no? Como que esto es muy surreal. No, la realidad es que yo sí estudié canto, o sea, a la par, o sea, cuando estaba estudiando composición, estaba estudiando también como cantante de ópera porque me interesaba mucho, pues, entender cómo se producían las óperas, cómo se hacían estas eh, colaboraciones entre cantantes, orquesta, teatro. Entonces, sí tuve como mucho entrenamiento, educación profesional como cantante, pero, y de hecho por ahí hay varios discos, ahí en Spotify, si buscan mi nombre, ahí hay discos donde yo canto mis propias canciones como en estilo de ópera. Sí. Pero a mí siempre lo que me interesó más fue entender cómo funcionan todos los instrumentos de la orquesta y cómo hacerlos funcionar en conjunto. Para mí, como cantante, yo siempre me sentí un poquito limitado a que era pues una sola voz cantando una sola línea y una sola letra. Y siempre para mí ha sido un atractivo enorme escribir para muchos músicos y escribir obras grandes, ¿no? O sea, hacer una sinfonía de 40 minutos donde tienes que pensar en su arquitectura y en cómo sostener un discurso musical mucho tiempo. Y aunque admiro muchísimo a los cantantes y creo que cantar bien es una de las cosas más difíciles que existen, yo siempre fui creador, o sea, compositor, o sea, la persona que quería hacer todo el discurso y armar todo este, sí, el sistema de a qué iba a escuchar. Entonces, siempre supe que más bien mi camino iba a ser como compositor, más que intérprete. Qué bien. Y la Sí. verdad es que ojalá que se estrene pronto Lucha Libre, porque Sí, de una creatividad mayúscula y ojalá que será, pensemos a fin de año, ¿cuándo crees tú que ya podamos disfrutar de esa obra? yo pienso que 2021. Yo Dos- pienso que sí, yo lo que he escuchado de orquestas es que ahorita están rediseñando sus programas para que sean conciertos con muy poquitos músicos, como 10, 15 músicos que tengan su distancia y también menos gente en el público. Entonces, esta obra Lucha Libre requiere de 40 músicos y de mucho público. Entonces, Vamos vamos. a esperarnos. Sí, y de hecho la orquesta fue muy generosa y me dio la opción, me dijo que si yo quería hacer una versión más chiquita ya para que se estrene, pero para mí era importante que visualmente la gente vea a toda la orquesta, que vea a los músicos con máscaras y esta fiesta mexicana que es la lucha libre. Entonces decidí mejor esperar un poco más a que se estrene cuando ya podamos estar todos juntos ahí. Sí, cuando tengamos una vacuna, parece ser que la vacuna es la que Sí, va a resolver todo el tema. sí. Bueno, Pablo, pues muchísimas gracias de parte de todo el Consulado General de México en Los Ángeles, de todos los que te han escuchado. No sé si nos quieres mandar algún mensaje para cerrar esta conversación. Gracias a ti, Cónsul Marcela. Me encantó platicar contigo. Mi mensaje sería, siguen echando muchas ganas y utilicen este tiempo para crear. Creo que tenemos esa posibilidad, esa oportunidad de que estamos en casa. Este, ¿no? Piensen cuál es su proyecto de sueño y háganlo ahorita. O sea, creo que es un momento para tener ese tiempo para echar a volar la creatividad y crear algo nuevo para cuando salgamos todos de esto, poder presentarlo y creo que la gente y lo que va a pasar pronto en los escenarios va a ser una locura. O sea, creo que estamos desarrollando este fuego de querer escuchar música en vivo que a la hora que sí podamos va a ser una super fiesta. Entonces hay que aprovechar que estamos en casa, ser creativos y cuando salgamos todo esto vamos a celebrar juntos de una manera increíble. Por supuesto. Gracias, Juan Pablo. Gracias a ti y espero que nos veamos pronto. Sí.